Buenos días, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Queremos hablar sobre el tema del salario mínimo. Sabemos que ya próximamente, una vez que se instale la 64 legislatura, uno de los temas a abordar va a ser el del presupuesto de egresos del 2019, todo el paquete económico para el año que entra, que además de mantener la estabilidad económica, se busca que se tenga un mayor crecimiento a partir de la estrategia que ha establecido el presidente electo López Obrador, de una mayor inversión social, una mayor inversión en infraestructura, pero manteniendo los equilibrios macroeconómicos. Un tema que va a ser muy relevante para reactivar la economía de nuestro país es la del salario mínimo. Durante mucho tiempo se ha impulsado para que el salario deje de ser la estrategia o el ancla de la inflación. Ha habido aumentos en la productividad en el sector laboral mexicano sin que hayan sido compensados con un incremento en el salario. Y el resultado es que tenemos una enorme precarización del mercado laboral. Les voy a dar algunos datos. A pesar de que se generan empleos, pues son empleos muy mal pagados. Hay 24 millones de personas que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. De acuerdo al Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, el 42% de las personas que tienen un ingreso laboral está por debajo de la línea de bienestar, es decir, la gente que está dentro del mercado laboral formal, los ingresos que tiene no le alcanzan para alcanzar la línea mínima de bienestar. El 42% de cada 10 empleos formales, 4 ganan los trabajadores de manera insuficiente para tener la línea mínima de bienestar. Entonces tenemos una precarización laboral muy importante. Ahí la propuesta que ha hecho el presidente electo para la Secretaría del Trabajo, la compañera Luisa María Calderón, ha hecho la propuesta de que el salario mínimo para el año siguiente esté por encima de los 100 pesos. Los sectores empresariales han manifestado su simpatía porque el salario esté en alrededor de 98 pesos, que sería el mínimo para cubrir el bienestar, la línea de bienestar. Actualmente está en 88 pesos y la propuesta que ha hecho el gobierno electo es que esté por encima de los 100 pesos en 108 para el año que entra. Esto propiciaría una reactivación del mercado interno para el año que entra. Por supuesto, se haría siguiendo la recomendación de Banco de México para que no se convirtiera en un factor inflacionario. Ese es un punto. Segundo, haciendo un balance del salario en los últimos 30 años y la institución que se encarga de incrementar, de determinar los incrementos, la CONASAMI, pues vemos que ha sido completamente inútil su existencia, porque el salario ha tenido un deterioro muy importante desde principios de los 80s a la fecha, con una pérdida del poder adquisitivo del 70%. Entonces, fíjense nada más, el director de la CONASAMI gana más que el presidente de la República. Son de estos excesos que hay por toda la administración y tenemos una comisión que tiene un presupuesto determinado al año y la verdad es que no tiene ningún impacto. Entonces, estamos proponiendo que para el año que entra, pues ya nos deshagamos de la CONASAMI como parte del paquete de austeridad. No tiene ningún sentido que exista este organismo. Efectivamente, la Constitución establece que tiene que haber una comisión, pero nuestra propuesta es que ésta se haga con funcionarios de la Secretaría de Hacienda, con funcionarios del Banco de México y, por supuesto, con representantes del sector obrero patronal, pero pues que ya no tengamos ahí esta estructura que les cuesta a los mexicanos y que realmente no ha dado ningún resultado. Y por último,
hay que ir a fondo. ¿Cómo evitamos que vuelva a pasar este deterioro del salario? Va a tenga recuperaciones hasta que lleguemos a cumplir la canasta doble salario. Los 6, 8, 10. ¿Se escucha mejor este? Lo cambiamos. A ver, que lo cambiamos, a ver. Bueno, para evitar que en el futuro se presenten también escenarios de deterioro del poder adquisitivo del salario, del deterioro del poder adquisitivo del salario, creemos que es necesario modificar el artículo 123 constitucional. Se nos quedó muy viejita esa redacción. Actualmente dice que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas. Vamos a proponer en la Cámara de Diputados cambiar esa redacción. ¿Para qué? Que quede como sigue. Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades vitales de las personas, es decir, no las necesidades normales de un jefe de familia, sino las necesidades vitales de las personas en el orden material, social y cultural, y para que en el hogar se pueda proveer, es decir, en lugar de que hablemos ahora del hogar, que es como hace siempre las mediciones el INEGI, para que en el hogar se pueda proveer a la educación obligatoria de las niñas, niños y adolescentes. Sí, la vuelvo a leer. Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades vitales de las personas en el orden material, social y cultural, y para que en el hogar se pueda proveer a la educación obligatoria de las niñas, niños y adolescentes. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando además las condiciones de las distintas actividades económicas. En lugar de hablar de satisfacer necesidades normales, hablar de satisfacer necesidades vitales. En lugar de hablar de jefe de familia, hablar de personas. ¿A quién excluye la actual redacción de la protección del salario mínimo? A las jefas de familia, porque la Constitución habla de jefes de familia, a quienes no encabezan una familia o a quienes sin tener una familia sí forman parte de un hogar. El salario mínimo actualmente dice que puede proveer la educación obligatoria de los hijos y queremos que diga niñas, niños y adolescentes. Es decir, tendríamos una redacción más completa y además más actual para lo que está viviendo nuestro país. Esa es la propuesta que vamos a hacer. Son tres en resumen: que el salario para el año que entra esté por arriba de los 100 pesos, que llegue a los 108 pesos, desaparecer la CONASAMI como parte de las medidas de austeridad para el 2019 y que vayamos a una nueva redacción en el artículo 123 sobre la definición del salario. Estoy a sus órdenes. Sí, senador, le pregunta a Gabriel Camila del Fondo de México. Buenas tardes, senador. Más allá de esta postura de modificar el 123 constitucional, ¿no podría ser más claro de cómo van a plantear o a vigilar que los precios de la canasta básica pues no se vulneren, no incrementen, pues, porque de alguna manera esto pulveriza casi en lo inmediato el salario mínimo? Y bueno, le pongo un ejemplo: ¿de qué le sirve a un trabajador, a una ama de casa, a una jefa de familia que ustedes le aumenten el salario si, por ejemplo, las gasolinas están sumamente caras
y esto de alguna manera genera aumentos en cascada desde el transporte hasta el alimento más básico, el menos indicado. Por una parte esto, y por la otra, ¿qué van a hacer con organismos como la Profeco, senador, que nada más reacciona cuando ya los aumentos están en cascada y no es un organismo que realmente esté al pendiente o que tenga control de los mercados y los precios? Estas dos preguntas, por favor. Gracias por sus respuestas, senador. No, ahí tienes toda la razón, coincido contigo. Bueno, en 2017, debido al gasolinazo, el impacto que hubo en la canasta básica fue que tuviera el doble de inflación de lo normal, les llegó más de 10% el costo de la canasta básica, y esto pues deja en gran vulnerabilidad a millones de personas que están en el rango de 1 y 2 salarios mínimos. Y tuvimos un aumento pues de 8 pesos en el salario mínimo, pero pues, se lo comió el aumento en la canasta básica. Es decir, no hubo una recuperación real de poder adquisitivo de los trabajadores. Y bueno, ahí eso es un claro ejemplo de cómo el gasolinazo tuvo costos mucho más allá de los fiscales, tuvo costos en el bienestar de millones de familias. Por eso el aumento que se tiene que llevar a cabo del salario tiene que ser de manera paulatina, constante, de la mano del Banco de México para que no haya impactos inflacionarios, pero ya que deje de ser un pretexto sin mayor análisis, como un mito que no se toca, un argumento que no se cuestiona, que si se sube el salario por encima de la inflación, tiene efecto sobre los precios. Eso ya se demostró que no es así, es una de las grandes mentiras que teníamos en la economía mexicana y que ha tenido deprimido el salario de millones de trabajadores mexicanos. Y también cambiar el concepto de que empleos mal pagados pues es un factor de competitividad de la economía mexicana. Casi siempre se dice que el costo laboral en México es una de las grandes ventajas que tiene sobre el resto de las economías emergentes, y esto ya no puede ser así. Nuestras ventajas en el mercado global tienen que ser una mano de obra bien calificada y no andar ofreciendo salarios bajos para que vengan las inversiones del extranjero. Entonces ahí, por supuesto que tiene que combinarse, que si se aumenta el salario, pues no, la canasta básica no ocurra como en 2017, que aumente mucho más y se diluyan esos aumentos. Bueno, la Profeco tendrá esta tarea muy específica de evitar abusos, de controlar precios, pero mira, el problema, la Profeco puede aumentar su capacidad de supervisión, pero el problema está en las políticas públicas erróneas, estas que se hacen sin considerar el impacto que tiene en la mayoría de la población, como fue el caso del gasolinazo. El presupuesto, por cierto, y el paquete económico de 2019, una de las características que tendrá es que no habrá gasolinazos. ¿Tiene sentido la existencia de este organismo? La CONASAMI, no, la Profeco, no, esa yo creo que sí tiene sentido, hace una labor de vigilancia importante, a veces insuficiente, pero me parece que sí tiene sentido. Lo que no tiene sentido es la CONASAMI, que nos cuesta por lo menos 40 millones de pesos mensuales. Y mira, el presidente electo ha dicho que va a ganar 108,000 pesos. Actualmente el director de la CONASAMI gana 173,000 pesos mensuales, de un organismo que pues tiene nulos resultados y cuya tarea pues podría organizarse entre funcionarios de Hacienda, del Banco de México y la representación obrera y patronal, sin que esto tuviera un costo adicional para los mexicanos. Rubén Cermeño, del Reporte Índigo. Senador, buenas tardes. Dos preguntas referentes a CONASAMI. ¿Cuál es el plan para la desaparición de la CONASAMI? ¿Qué es lo que van a llevar a cabo? Y ahorita comentó cuánto se va a ahorrar. Este monto, los 40 millones mensuales, es lo que gasta la CONASAMI. Esto ya es, ¿cómo se llama?, gastando los gastos operacionales entrantes. ¿Cuánto se va a ahorrar en total?
Y Mancera el 15 de agosto mencionó que también busca la desaparición de la CONASAMI. ¿Va a haber alguna alianza con el PRD para este fin? Bueno, mi propuesta es que en el presupuesto de egresos para el 2019, que se va a discutir en la Cámara de Diputados, todos sabemos que va a venir un paquete de austeridad muy importante, de revisión pues, de todos estos organismos que no nada más cuestan y no generan ningún resultado. Mi propuesta es el día de hoy es que pues, desaparezcamos a la CONASAMI. Las funciones que actualmente hace, podría integrarse una comisión con funcionarios. No, es una propuesta que yo le voy a hacer al grupo parlamentario dentro del paquete para el 2019 en las medidas de austeridad. En la Constitución se establece que el salario mínimo debe ser fijado por una comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores, empleadores y el gobierno. Digo, podríamos modificar la Constitución o simplemente podría hacerse esta comisión sin ninguna estructura que tuviera algún costo en específico, simplemente entre funcionarios de la Secretaría de Hacienda, funcionarios de Banco de México y representantes del sector patronal y del sector obrero. Y respecto a lo de Mancera, él también ya había mencionado. Ah, bueno, pues si coincidimos, qué bueno. Sí. Senador Leiva, muchas gracias. ¿Qué tan viable sería o que usted propusiera también quitar el IEPS a las gasolinas? ¿Tendría tal vez un efecto más inmediato en la recuperación de la economía de las familias mexicanas? Y algo que también se ha estado proponiendo en algunas campañas, que dicen que sí es posible. No, bueno, es posible quitar esos impuestos y otros, pero tienes que tomar la decisión en un balance de ingreso y gasto. Y una de las propuestas que ha hecho el presidente electo es que todos los programas adicionales que se van a establecer para el año que entra, como llevar al doble la pensión de adultos mayores, o el programa de jóvenes construyendo el futuro, o el programa de las becas para los jóvenes en educación media superior, pues tienen que venir de esfuerzos del lado del gasto, de generar ahorros, de mayor austeridad, de combate a la corrupción. Actualmente el IEPS pues representa por lo menos un punto del PIB y hay que recordar que ha sido una mentira esto de que el mercado de las gasolinas se mueve el precio libremente. La verdad es que hay un subsidio que trata de suavizar el incremento en el precio de las gasolinas y eso finalmente tiene un costo sobre el IEPS. Entonces, la propuesta del nuevo gobierno para estabilizar y reducir el costo de las gasolinas en el mediano plazo tiene que ver con cambiar el modelo que impulsó este gobierno. ¿Este gobierno qué hizo? Por un lado, dejó de invertir en las refinerías, más de 80,000 millones de pesos de recortes solo a las refinerías, están produciendo por debajo del 40% de su capacidad. Y esto propició que cada vez importemos más gasolinas. El 73% de la gasolina que consumimos en México es importada. Entonces estamos sujetos a los vaivenes del precio internacional y estamos excesivamente expuestos. ¿Cuál es la propuesta? Recuperar las refinerías, llevarlas a su máxima capacidad y además construir 2 refinerías medianas y con esto aumentar la producción nacional, con ello reducir costos y depender menos de los vaivenes de los precios internacionales. Esto es una política pública que en el mediano plazo te puede llevar a que reduzcas el costo de las gasolinas. Senador, buenas tardes. Le quisiera preguntar, esta propuesta para el tema de los salarios, ¿cómo se va a negociar con los empresarios? Que han propuesto que suba en este año, pero una parte mínima. Y también en otros temas quisiera ver si me podrá responder. Este reconocimiento que hizo Andrés Manuel López Obrador de que no se puede modificar el regreso de los militares de inmediato porque la Policía Federal no está preparada. Y preguntarle si desde la Cámara de Diputados van a exigirle a los gobernadores que ahora sí se pongan a trabajar en las policías, porque fue ahí en esa Cámara donde frenaron la minuta que enviaron del Senado sobre un mando policíaco.
Sí. Gracias. Bueno, los organismos empresariales han hablado de que el salario mínimo podría estar mínimo en 98 pesos. Es decir, el margen por el que estamos hablando ya es mínimo. Nosotros pensamos que debe estar por encima de los 100 pesos. Entonces es algo que se tendría que pactar con ellos, pero yo lo que veo es que ya se rompió el mito de que el salario mínimo no puede moverse o que desataría mucha inflación o que me parece que eso ya lo superamos y eso está muy bien. Entonces ya es entrar en una discusión de cuánto es lo razonable. Hay que escuchar a los empresarios, hay que escuchar al Banco de México, pero nosotros pensamos que puede pasar los 100 pesos. Respecto de los militares, ahí el problema ha sido, desde que Calderón sacó el ejército a las calles, es que se abandonó la idea de hacer una policía federal. Hubo esfuerzos en la administración de Calderón que fueron abandonados completamente en la administración del presidente Peña y prácticamente se mantiene el mismo número de policías federales. ¿Qué ha dicho el presidente electo? La Policía Federal no está lista para sustituir en su totalidad y en todo el país la presencia del ejército. Sin embargo, tendrá que acelerarse esta formación de policías para que esto ocurra en el mediano plazo. Y ahí, ¿por qué nos opusimos tanto a la Ley de Seguridad Interior? Porque justamente era un incentivo perverso, si se regularizaba ya la estancia del ejército en las calles, a que hubiera la formación de policías. Si aún así, en la condición tan dudosa, de dudosa legalidad de esta actuación del Ejército y la Marina en labores de seguridad pública, si aún así no se pusieron a formar policías, si esto se regularizaba, si esto se normalizaba como lo propuso la Ley de Seguridad Interior, pues no iba a ocurrir nunca, porque iban los incentivos contrarios a que se formaran policías. En el nuevo gobierno se va a poner mucho énfasis en que sí se formen de manera profesional estas policías. Los gobernadores son corresponsables en esto, también les toca. Los gobernadores han estado muy cómodos en que se les deteriora la seguridad y le piden al secretario de Gobernación que le mande la presencia del ejército, pero si revisas las inversiones que haces en materia de seguridad, los gobernadores pues no son las más importantes, a pesar de que la gente lo que más les reclama es recuperar la tranquilidad. Bueno, me parece que es una institución muy sólida que simplemente refleja lo que ha sido nuestro ejército durante muchos años, un ejército institucional, leal a nuestro país. La última pregunta es de Evelyn Cervantes, de Reforma. Gracias. Buenas tardes, senador. Quisiera preguntarle, por un lado, ¿cuántos empleados estarían saliendo la CONASAMI? Y retomando nada más, ¿hay alguna especie de calendario? ¿En cuánto tiempo tendría que dejar de operar? Por otro lado, desde su propuesta, ¿cada cuándo se tendría que estar revisando el tema del salario y qué hacer con el asunto de la contratación de los jóvenes por esquemas de outsourcing que de alguna manera pues tampoco les garantiza el ingreso mínimo en términos de salario? Y quisiera también aprovechar para preguntarle qué opinión le merece en términos de los trabajos que están concluyendo de las legislaturas y que pues la mayoría de los senadores se fueron de viaje, están entregando por ahí un informe donde traen hasta un reporte de 15,000 pesos diarios de viáticos. ¿Cómo adoptar medidas para contrastar este tipo de gastos? Y nada más para cerrar, preguntarle ¿qué opinión le merecen esos comentarios respecto al tema de la sobrerepresentación que tendrá Morena en la próxima legislatura? Gracias. A ver si alcancé a cacharlas todas. Bueno, el tema de los jóvenes en outsourcing, los jóvenes son los peor pagados y esto es algo que tiene que terminarse. ¿Por qué? Porque siempre se abusa de que el joven no tiene experiencia y se le contrata a salarios verdaderamente ridículos. Por eso la importancia del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Jóvenes Construyendo el Futuro está diseñado
para romper ese círculo vicioso de que los jóvenes les pagan mal porque no tienen experiencia y luego no tienen experiencia porque nadie les da una oportunidad inicial. Jóvenes Construyendo el Futuro lo que va a hacer es acercar a los jóvenes a la empresa como practicantes, como aprendices, para que adquieran habilidades y conocimientos y eso les dé la posibilidad de integrarse más fácil al mercado laboral. Y por supuesto ahí empezaremos con esta protección de los salarios para que no estén tan mal pagados y para que no los contraten ahí con estas figuras extrañas que evaden impuestos y que pues vulneran el derecho de muchos trabajadores. Lo de la CONASAMI, bueno, hay que hacerlo con mucho orden, ¿no? Se ha dicho también que se va a cuidar el tema de los trabajadores de base, eso tendríamos que verlo a detalle, pero pues así va, así, no lo sé, pero así va a ocurrir también con muchas áreas del gobierno. El tema de los senadores y viáticos, bueno, ya el senador Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena para la siguiente legislatura, ha hecho ya una propuesta de austeridad para aquí, para el Senado. Entiendo que la está planteando de manera inmediata para que entre en vigor desde septiembre y para que el año que entra el Senado le cueste un 30% menos a los mexicanos. Perdón si me salté algunas. Lo del tema de la sobre representación de Morena. No, bueno, pues ese es hay un jaloneo del PT. Ahí yo le haría un respetuoso llamado al PT y para que veamos hacia adelante. La gente le dio la confianza a la coalición Juntos Haremos Historia para llevar a cabo la cuarta transformación. Entonces hay mucha tarea por hacer. La verdad es que no vale la pena dividirnos ni desgastarnos por 2 o 3 diputaciones plurinominales cuando hay tanto por hacer hacia adelante y cuando tenemos enfrente esta oportunidad histórica. Yo ahí le haría un llamado respetuoso al PT para que miremos hacia adelante y nos pongamos a trabajar ya en la agenda legislativa que acompañará al presidente electo Andrés Manuel López Obrador. No tenemos más preguntas registradas, señor Muchísimas senador. gracias. Muchas gracias a usted.